ustedes, compartir la palabra en este día. Y siempre que comenzamos algo pensamos en metas, en propósitos, objetivos, en una cantidad de cosas que muchas se cumplen al principio. Empezamos con toda. Y a los 3-4 meses estamos ya cansados, aburridos, perezosos, ¿cierto? Eso somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Pero hay algo que es esencial, hermanos, en nuestra vida, que no necesita hacer planes, ni hacer metas, ni proyectos, ni objetivos, y es la oración. Ese es un mandato. O sea, no necesitamos sentarnos a planificarlo, sino que ya el Señor en su palabra ya lo ha descrito. Y cuando uno mira en las epístolas de Pablo, el apóstol Pablo nos invita mucho a orar, ¿sí? Y creo, hermanos, que continuamos con el tema de este año. Nuestra iglesia, igualmente la del evangelismo discipulado, que es tan importante. Son dos áreas esenciales y necesarias para la iglesia. Si no oramos, es difícil que podamos movernos, y si no evangelizamos, es difícil que podamos ver el trabajo que Dios nos ha encomendado, ir y hacer discípulos. Entonces, son dos áreas que van de la mano y no se pueden desprender nunca de una iglesia. En esta mañana quiero compartir algo en Colosenses capítulo 6, versículo 2 al 6, una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 4, versos 2 al 6. Dice la palabra, Colosenses 4, 2 al 6: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué interesante, hermanos, esta palabra. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo señala algunos elementos que deben caracterizar la relación y responsabilidad de todo creyente con el inconverso. 3 elementos esenciales que nos ayudan, que nos motivan, que nos exhortan, que nos animan a que lo hagamos como iglesia. Pablo señala 3 elementos que deben caracterizar la relación y responsabilidad de todo creyente con el inconverso. 3 elementos. El primer elemento va de los versículos 2 al 4, la oración perseverante y vigilante. El segundo elemento está en el versículo 5, un estilo de vida discreto y diligente. Y el tercer elemento, en el versículo 6, un lenguaje edificante y lleno de gracia. 3 elementos sencillos, pero muy prácticos, muy aplicables para nosotros en el día de hoy y el resto del año. Creo que ese debe ser nuestro objetivo como iglesia, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Oramos que tu Espíritu nos redarguya,
nos anime, nos motive a orar, a hablar de ti siendo diligentes, a hablar de ti siendo también con un lenguaje adecuado, Señor. Podamos llevar tu palabra con sencillez, con amor. Que a través de la oración podamos interceder, podamos llevar estas peticiones delante de ti para que muchos y muchas te conozcan a ti, único Señor, como el único. Muchas gracias, Padre, por nuestras vidas, por la vida de la iglesia. Oramos, Señor, que tu palabra llene nuestros corazones y podamos aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. La propuesta que tengo para ustedes en esta mañana es la siguiente. La oración nos da la fuerza necesaria para extender con el ejemplo y la palabra el mensaje de Cristo a los que no lo conocen. Amén. La oración nos da la fuerza necesaria para extender con el ejemplo y la palabra el mensaje de Cristo a los que no lo conocen. Vamos a mirar entonces el primer elemento, la oración perseverante y vigilante. Si ustedes notan ahí, hermanos, en estos versículos, en Colosenses 4, el versículo 2, encontramos ahí una conexión entre la oración, la vigilancia y la acción de gracias. Dice ahí: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es interesante, hermanos, cómo Pablo piensa mucho en esa palabra perseverar. En los epístolas encuentran en muchas partes de las epístolas de Pablo animando a los creyentes a perseverar. Esto es más que un acto repetido. Fíjese bien, esto es más que un acto repetido. Significa hacerlo con agresividad y persistencia. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice: queridos hermanos, cuando oren, háganlo con agresividad y persistencia. No desmayen, pase lo que pase, venga la situación que venga, la circunstancia que se le aparezca, sigan orando. Nuestra oración, queridos hermanos, no debe ser ni monótona ni fría, sino que debe estar llena de motivaciones muy concretas. A veces oramos y no sabemos ni por qué oramos, no son concretas, ¿sí? Oramos como por orar, esto es algo como mecánico, y eso no se necesita, hermanos, ¿sí? La oración mecánica no produce fruto. La fe no debe morir si las respuestas se tardan en venir. A veces flaqueamos, perdemos la fe, ¿sí? Cuando se canse de orar, tenga presente, queridos hermanos, que Dios está allí. Siempre escucha, siempre actúa, no en la forma que usted esperaba, sino en la manera que Él considera que es mejor. ¿Sí? A veces nos damos tropezones, como dicen en la vida, porque creemos que, como estamos orando, creemos que Dios nos va a contestar así, y Dios responde de otra forma. ¿Sí? El cristiano, nosotros debemos de perseverar en la oración por las siguientes razones. Primera razón: la oración nos ayuda a poder fortalecernos en medio de la tentación. Otra razón: damos a conocer nuestras peticiones delante de Dios.
Por eso Pablo dice, perseveren, insistan, no se cansen, molesten a Dios, molesten hasta que Él, en el momento indicado, le responda. Entonces, hermanos, vemos cómo Pablo es tan sencillo en esta palabra. Luego dice, velando, denota el estar siempre alertas, envueltos en la oración. Es decir, que tiene que ser la respuesta a lo que está pasando en nuestro entorno, no siendo indiferentes. ¿Qué está sucediendo a nuestro entorno? Vamos a estar despiertos. Usted sabe que hay un ser que está como león rugiente, está listo. ¿Sí? La oración no puede ser solamente vanas repeticiones llenas de formalismo con frases mágicas. La oración nace, queridos hermanos, nace de una relación vigilante y viva con nuestro Dios y con el prójimo. Y muchas veces nos olvidamos de agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18, dice la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. A veces nos volvemos tan pedilones, pide, pero nunca damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y en la otra parte, en el libro de Efesios, en el epístola de Efesios, capítulo 5, el versículo 20, dice la palabra: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos siempre, debemos dar siempre gracias a Dios por todo, en las buenas y en las malas. Hay que dar gracias a Dios. ¿Sí? Pablo reconoce que necesitaba de las oraciones de los hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que oró por los hermanos? Es una necesidad. En Efesios capítulo 6, el versículo 18, nos dice el apóstol Pablo: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Para qué debemos orar, hermanos? Para que al abrir la boca podamos hablar con autoridad, con denuedo, la palabra. Ese es uno de los propósitos de la iglesia: orar para que podamos hablar de Jesucristo a otros, con autoridad, con libertad, con denuedo, para dar a conocer con valor y sin temor el misterio del Evangelio. Pablo nos aclara lo que es el misterio. En Efesios capítulo 3 nos habla de cuál es ese misterio. ¿Sí? Efesios capítulo 3, versos 4 al 7. Ahí nos habla claramente de lo que es el misterio. Dice la palabra: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Ahí está el misterio, hermanos: hablarles a otros de Jesucristo, para que sin temor alguno lo proclamen como se debe hacer, hermano.
Entonces miren cuán importante es la oración. Aquí Pablo nos está llevando a que oremos para que la palabra hablada o enseñada llegue con autoridad, llegue con poder, y que las personas que lo escuchen reconozcan su condición delante de Él. ¿Para qué más? Para que se le den fuerzas y oportunidades para hacer el trabajo que Dios ha confiado. Miren lo importante que es la oración. La oración, queridos hermanos, debe ser para recibir poder, no para que se nos alivie la carga. Dios nos ha encomendado a hablarles a otros de Jesucristo. Necesitamos, hermanos, necesitamos recibir poder. Amén. Para hablar con autoridad. También para que proclamemos con claridad las buenas nuevas del Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, por el cual estoy preso. En Efesios 20 dice que es un embajador en cadenas. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, lo recibimos, quedamos presos. Tenemos que hablar de Jesucristo, ¿sí? Pablo estaba preso por predicar el Evangelio de Cristo. Esa debe ser, hermanos, nuestra misión. Estamos presos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ese hablar debe ser con denuedo, con valentía y con claridad. Amén. Cuando Pedro fue preso, dice la palabra que la iglesia oró y Dios respondió la oración. Dice que pasó, dice que todo fue abierto, la cárcel, los grillos que llevaba Pedro, todo se dio por la oración de la iglesia. Hermanos, miren qué tan importante es la oración. Cuando una iglesia ora, muchas cosas suceden. Miren qué tan importante es esto. El segundo elemento está en el versículo 5. Ahí en Colosenses, el capítulo 4, dice la palabra: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Un estilo de vida que debe ser discreto y diligente. Pablo dice: pórtense sabiamente con los de afuera, es decir, con los que no creen en Jesucristo. Nosotros debemos sacar el mayor provecho de las oportunidades que tenemos para contarles las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. No lo desaprovechemos. Sabiduría para con los inconversos, para no ser partícipes de sus pecados, para mantener buena manera de vivir entre ellos, para tener buen testimonio de ellos, para actuar honradamente ante ellos, para reprender las obras pecaminosas de ellos, para responder sus preguntas acerca de nuestra esperanza, para proclamar la palabra de Dios a ellos. Por eso debemos de pedir sabiduría. Luego dice Pablo: aprovechando bien el tiempo, al máximo cada momento oportuno. Literalmente significa acaparar, es decir, aquí Pablo dice: acaparen el tiempo, acapárenlo, no lo desaprovechen. Pablo dice en Efesios que, ¿por qué? Porque los días son malos. No perdamos el tiempo ociosamente en otras cosas, porque los días son malos. Sugiere una intensa actividad. Aquí el apóstol Pablo nos anima a que oremos. Ahí en Colosenses capítulo 1, versos 9 al 11, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para eso es, hermano.
la oración, para que nosotros seamos fortalecidos con poder, para que andemos como es digno del Señor, para que le agrademos en todo, para llevar buen fruto. Miren qué tan importante, hermanos, es la oración. Y un tercer elemento en el versículo 6, que tengamos un lenguaje edificante y lleno de gracia. Ahí en Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué interesante, ¿no? Cuando nosotros les hablamos a otros acerca de Cristo, hermanos, siempre es importante hacerlo con gracia. Es decir, siendo amena y amable, con cordura. A veces llegamos juzgando, criticando. Tengan mucho cuidado. Con gracia. Por eso, hermanos, es importante orar para que Dios nos dé palabra, una palabra sazonada, una palabra fresca, una palabra renovadora. Que lo que hablemos debe ser sabroso, que la gente lo deguste, diga: uy, esa palabra tan rica, cómo nos habla de sabroso, ¿sí? Y dejar la puerta abierta para la continuación del diálogo. A veces, cuando hablamos, de entrada cerramos puertas, hermano, y ahí es difícil hablarles, pero cuando llegamos con esa sazón, con esa sabrosura, esa palabra dulce, suave, rica, la gente llega con sensatez y con buen gusto, para que se adapte, penetre y haga vibrar a cada uno como conviene. Un lenguaje que no es insípido ni tedioso, sino interesante y bien escogido. Hermanos, nosotros debemos responder con la palabra justa y apropiada. A veces buscamos palabras que en vez de atraer, ahuyentan. Pedro, en el capítulo 1, habla algo interesante. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15, la parte B, dice la palabra: y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con altivez. En eso llegar con altivez a una persona que no conoce de Cristo es imposible. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, es decir, con respeto. Sea el de menos como el de más, hay que llegar con respeto, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, son tres elementos muy, pero muy sencillos que nos ayudan a pensar en este año, ¿sí? Una oración perseverante, hermanos. No dejemos de orar, no dejemos de orar, luchemos hasta que logremos lo que Dios quiere con nosotros. El otro elemento es tan importante, un estilo de vida que debe ser discreto y diligente. Seamos diligentes, seamos discretos en nuestro andar. Y el tercer elemento, un lenguaje que edifica y sea lleno de gracia, es decir, que la gente nos escuche y diga: esa palabra, no nosotros, sino la palabra de Dios, toque ese corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos animas, Señor, a este año a orar con intensidad, para que podamos llevar las buenas nuevas con diligencia
con discreción aquellos que lo necesitan. Que como iglesia nos dispongamos a hacerlo con denuedo, con autoridad que viene de Dios. Gracias por esta palabra del apóstol Pablo, en la cual nos anima y nos motiva a orar y a no desmayar, a perseverar hasta que tú llegues. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.